Hola, ¿qué tal? Somos Eric y Judith. Estás escuchando la segunda parte de nuestro episodio Nuestra luna de miel en Japón. En la primera parte hemos hablado sobre todo de nuestra estancia en Tokio, así que te recomendamos que lo escuches si te interesa. En esta segunda parte vamos a hablar de la segunda etapa de nuestro viaje, donde visitamos Kioto, Osaka, Okinawa y Miyakojima, entre otros. Además, hablaremos un poquito de la comida que sé que os encanta. Así que nada, esperemos que lo disfrutéis. Un abrazo. Pues luego nos fuimos con el tren bala, ¿verdad? De Tokio a Kioto. Hay muchísimos trenes al día. Nosotros lo reservamos estando ya allí, en Tokio. No lo llevamos reservado con antelación. No. Y Escogimos bueno, con Clock, ¿verdad? con Clock. ¿Clock? Una aplicación. Sí, Clock se llama. Sí, con dos os. Y con dos os, correcto. Y Cash. Cas. Y lo puedes coger por ahí y ya os digo que lo podéis coger así de improvisado, ¿no? Es verdad que hay ciertos asientos que puedes ver el monte Fuji, no siempre, me imagino, entonces estos la gente los reserva con mucha antelación. Si os interesa, pues echadle un vistazo con tiempo suficiente. Sí. Si sois más de improvisar, sin ningún problema, no vais a encontrar trenes de sobras para ir Salen cada 2x3. Sí, de Tokio a Kioto. En este caso hay muchísimos al día. Eso es. Kioto. Muy bien, ¿no? A mí Kioto a mí me fascinó. Muy bonito también, Sí. ¿no? Es al final, nunca sabes, cuando reservas estas cosas dices, ay, es que todo el mundo va a Kioto, es que la misma ruta, ¿y qué hago? Pero bueno, yo escuchaba gente que decía 3-4 días porque es muy grande, hay muchas cosas que ver. Y merece mucho la pena. Sí. Es que al final Kioto es muy Es bonito. la esencia. No de podría Japón. decir entre Tokio y Kioto es que son muy diferentes. Las dos valen la pena muchísimo. Sí. No podríamos decidirnos por una, pero son muy distintas. Sí. ¿Qué podemos decir de Kioto? Pues de Kioto básicamente, si Japón hemos dicho que es muy distinto y Tokio es más pues el consumismo, la perfección también y la ludopatía, los gachapones. Sí. Kioto es los templos, es la parte más espiritual, más tradicional y una zona de naturaleza exuberante también. Es una ciudad también grande, ¿no? Más de 1 millón de habitantes, si no recuerdo mal. Sí. Es Creo grande también y tiene muchas cosas que ver y a veces pues te tienes que distanciar un poco para ir a según qué sitios, ¿no? Sí, las zonas están distanciadas, sí. Sí, pero es... O sea, yo creo que es de los paisajes... O sea, en Kioto he visto de los sitios más bonitos de mi vida. Sí, yo también. Y bueno, pues un poco más eso, adentrarse en los templos, la religión, ¿verdad? Sí, es unos días para básicamente estar un poco más espiritual. Un poco más disfrutar de la naturaleza, de los templos. Y templos hay para regalar. Vaya. Muchos. O sea, hay infinidad de templos. Muchos. No sé cuántos visitamos, Decenas. pero hay muchísimos. O sea, Sí. Nos quedaron muchísimos más por visitar, pero bueno. Sí, no os agobiéis. En ese sentido, mi recomendación sería que tengáis un poco vuestra lista de templos que queréis visitar. Intentar incluir algunos que no sean tan famosos. Eso sí que sería mi recomendación, porque los más famosos suelen estar muy llenos de gente y pueden agobiar y te fastidian un poco la experiencia. Sí, la verdad. pierdes un poco la Pierde el ilusión. encanto. Pero hay templos para todo el mundo. Hay muchísimos, no se pueden abarcar todos, lo cual es bueno, porque como he dicho, podéis encontrar vuestra propia ruta y encontrar sitios en los que estéis solos en un templo. No solo nos pasó, vaya. Sí. Bastantes, además. Sí, prácticamente solos. Sí. Sí. Hay mucha gente, es muy turístico, hay mucha gente. Quizá pues eso, en Tokio no se ve tanto porque hay mucha más población, pero en Kioto, aunque también hay mucho local, se ve mucho turista. Se ve mucho también. turista. Sí. Entonces, recomendaciones, bueno, lo de siempre, ¿no? Levantarse pronto. Claro, hay ciertos templos que no abren hasta las 8:30, 9. Pensad que el primer templo habrá poca gente, aprovechadlo, porque ya en el siguiente va a haber gente. Sí. O sea, no te queda otra. Ya vas haciendo, pues los de la tarde habrá más gente. Pues tendrás que saber que vas a estar con más gente
pero bueno, intentar disfrutarlo igualmente lo máximo que se pueda. Eso es, exacto, sí, no lo podría haber dicho mejor. Los que tengáis como obligados, de obligada visita y sepáis que son muy turísticos, os los podéis poner a primera hora del día y luego ya fluir un poco. Entonces, ¿vamos un poco por zonas? Bueno, nosotros nos alojamos en el centro de Kioto. Sí. El centro de Kioto está muy bien, tiene sus calles comerciales, tiene una calle con un canal, no sé si te acuerdas del nombre, pero, muy bonito. pero lo Sí. veréis, hay básicamente una calle con un canal en el centro de Sí, Kioto. cerca de la calle de Pontocho, paralelo a Pontocho, antes de llegar al río. Esa zona es muy chula, sobre todo por la noche para ir a cenar y demás. O sea, Kioto muy bien. Pero es verdad que si queréis visitar templos, que básicamente si vais a Kioto va a ser para visitar templos, os tenéis que desplazar y coger transporte público para llegar a prácticamente cualquier zona de templos. Sí. Pero está bien quedarte en el centro porque de ahí abarcas todas las zonas. Así que está bien. Sí, tienes la estación de Kioto también, en el centro. Tienes, bueno, la zona del río, la zona de compras, hay mucha restauración, o sea, en Kioto se come súper bien. Súper bien. Y bueno, también eso, puedes callejear. Y luego también, cruzando el río, pues tienes Gion, que también es una zona que se tiene que ver. Sí. Pero sí, la cosa es eso, que si te vas a una zona, pues que intentes abarcar un poquito todo lo que hay en esa zona, ¿no? Eso Normalmente, ahora lo explicaremos, lo que hicimos nosotros, pero si te vas a ver un templo en específico, probablemente en esa zona puedas hacer otras cosas y visitar más de un sitio. Sí. Una de las zonas más importantes es la zona de Arashiyama. Que tenemos la zona de los bambús, ¿no? Sí, es famosa por, efectivamente, es lo famosa por los bosques de para bambú, entre otras cosas. que nos entiendan, sí. Es muy famoso, sobre todo ese sitio es el más famoso. Ese es el más famoso, que no el mejor. Bueno, está muy, aparte es que, claro, es el principio, ¿no? Sí. Lo primero a lo que accedes y El bueno, bosque de bambú. está muy lleno, ¿no? Pues la gente entra ya corriendo a hacer 1000 fotos Sí. y bueno, ahí se queda todo el mundo, ¿no? Al principio. Sí, es verdad que tú llegas a Arashiyama y es bastante impresionante porque cruza un río espectacular, Muy grande. muy caudaloso, y estás básicamente a la falda de montañas. Es una zona muy verde y muy bonita. Y hay bastante bambú y demás, entonces los bosques de bambú son famosos. Hay uno en especial que es el más famoso de todos y hay bastante gente. Pero nuestra recomendación es hacer una ruta de templos por Arashiyama, porque hay muchos, y muchos de ellos tienen su propio bosque de bambú, más chiquitito. Totalmente. Entonces Y no hay que volverse locos por ir al más famoso. Sí, más tranquilo y lo puedes ver igual, o sea, es muy bonito igualmente. Y toda esta ruta la puedes hacer caminando. Sí, Hay muchísimos templos y también puedes encontrar zonas locales más tranquilas, aunque también pues hay turistas en todos los templos prácticamente, pero ahí ya estás más tranquilo, ¿no? Puedes ir Sí. callejeando y todo caminando Todo se puede caminando. hacer, o hay un autobús también. Sí, quizás para volver, que es lo que hicimos nosotros. Claro, pero se puede acceder a todo a pie y también son calles muy bonitas, con Muy casitas bonito. locales, también tienes restaurantes si quieres comer ahí al mediodía y en realidad hay tiendas también, o sea, está Hay muy todo. bien y no hay tantísimo turista. También es verdad que los grupos guiados, etcétera, llegan y se quedan al principio. Sí, No callejean tanto, no llegan a estos templos, Eso es. ¿no? Que están un poquito más apartados. Entonces, claro, los grupos grandes, pues es muchísima gente al final que se concentra en el mismo sitio. Sí. Y hay que escaparse un poco de esas zonas, ¿no? También cuando nosotros llegamos pronto por la mañana ya había bastante gente y había como un jardín, ¿verdad? Que tú me dijiste, hay que pagar, seguro que aquí no hay mucha gente. Pagamos, no sé, no se pagaba mucho No. tampoco, 1,50 € o 3 por persona, ¿no? Depende del templo. Y era un jardincito y es verdad, estaba mucho más tranquilo. sí. Sí, lo más guay de esta zona yo creo que es que puedes ir de un templo al otro andando, como tú dices. Me he apuntado a algunos templos que nosotros vimos y diciendo, bueno, fuimos andando y andando de uno al otro no había mucho rato y muy recomendados. Algunos de ellos, voy a masacrar un poco el japonés aquí, como ya he dicho de antemano. Uno de ellos es el templo Gyuji,
que era este templo que estaba básicamente recubierto de musgo, el jardín exterior. Sí. Un templo muy chiquitito, pero muy interesante, Muy ¿verdad? bonito, sí. Con un jardín cubierto de musgo, un templo muy humilde, de madera, en el cual te puedes sentar y observar un poco el jardín. Sí, El jardín esos zen. momentos Y- eran muy bonitos de sentarnos, de quitarnos los zapatos, porque para entrar a estos sitios te tienes que quitar los zapatos, y era como, Sí. porque estás cansado de caminar y es como un momento de, es que todo en sí, la experiencia, ¿no? El sentarte, ver el jardincito, escuchar el agua, Eso es. aprovechar también estos momentos Sí. de tranquilidad, porque en realidad en esos sitios no había tanta gente y la gente era muy respetuosa. Eso es. Me encanta que digas esto porque creo que has dado en la clave. Creo que no es tan importante ver todos los templos, no hace falta, pero tomaros esos momentos de sentaros a disfrutar de un jardín zen, a meditar un poco, o aunque sea a relajaros, a no pensar en nada, simplemente estar, ¿no? Y creo que si conseguís hacer eso y realmente conectar de esa forma con Kioto, ya habréis disfrutado la experiencia, como tiene que ser disfrutada. Así que Sí. tomáoslo con calma. Kioto es un sitio para un poco adentrarte en la cultura, pero también yo creo que para Para uno mismo. exacto. Sí, sí. Para estar en el momento, disfrutar. Aprender a estar en Disfrutar el del momento, momento y del lugar y de dónde estás. Es increíble. sí. Desconectar un poco también. Si podéis desconectar un poco de todo lo que sean redes sociales, el móvil y demás, y adentraros un poco en Kioto, en la naturaleza y en vosotros mismos, y eso es espectacular. Eso Sí. la verdad que es lo que más nos gustó. Sí, la verdad que sí. Qué bonito recordarlo. Muy bonito, sí, muy bonito. Y nada, habíamos dicho el templo Kyuchi. El siguiente templo que hicimos en esta ruta es el templo, cuidado, Adashino Nembutsuji. ¿Qué era? Era el templo de las almas extraviadas, por así decirlo. Es un templo que tiene centenares, me atrevería a decir, si no más, miles de tumbas sin nombre. Era un cementerio, bueno, básicamente sí, era un cementerio donde se enterraba a la gente que no tenía, pues, una tumba, un mausoleo hecho por su familia y demás, sino que Sí. simplemente se desenterraba en este lugar común. Y bueno, se acabó haciendo un templo, ahí, un templo budista con un Buda que cuidase de todas estas almas que habían sido olvidadas por el mundo. Sí. Y la verdad que es una experiencia especial, ¿no? Tiene un silencio especial. Sí, tiene un silencio especial, ¿no? O sea, notas cuando entras allí, bueno, pues eso, no hay que ser respetuoso y sí, lo sientes, ¿no? Un lugar especial. Es un lugar especial, tiene una Sí. atmósfera distinta. Sí. Puedes caminar por entre la cantidad increíble de tumbas, no sé cuántas son, pero caminas por hileras y hileras de pequeñas lápidas, porque claro, Sí. no os imaginéis grandes tumbas, son apenas una pequeña roca que indica que ahí hay una persona enterrada, rocas, sí. una persona que el mundo ha olvidado, pero que sin embargo están ahí. Y también es un sitio que te invita un poco a darte cuenta de eso, ¿no? De lo efímera que es la vida y de lo rápido que pasa todo. Así que, como digo, son sitios para intentar un poco estar en el momento y crecer un poco espiritualmente, ¿no? ¿Por qué no? Sí, totalmente. También muy recomendado este sitio. Muy recomendado. Eran al final templos muy distintos, ¿no? Sí. En el que veías cosas muy diferentes. Y creo que en este templo, bueno, si podemos decir templo, Sí, es donde estaban también los bambús, Santuarios, ¿verdad? sí, Había unas escaleritas con unos Sí, bambús, exacto, con un bosque de bambú con un que no bosque había de nadie. bambús, que no había prácticamente nadie y Y era muy era bonito precioso. también, muy bonito. Era precioso. Sí, buen aporte, es verdad, se me había olvidado. Creo que era en este. Era sitio. este, sí, era este. Sí. Y de ahí andamos un poquito más y llegamos a Otaki Nembutsuji, otro santuario budista. Vamos a utilizar el término santuario y templo de forma incorrecta a lo largo del podcast, probablemente, pero bueno, nos permiten la licencia. Pero bueno, este sitio en sí es muy especial también porque está lleno de figuras de los seguidores de Buda, ¿verdad? Sí, uy, este era también, es que Muy todos eran impresionantes y muy diferentes, que merecía la pena verlos. Sí, Estos fue los que tú ibas viviendo un poco, ¿no? Los que eran un poco distintos, porque hay Sí. muchísimos, como decimos. Y este también era muy distinto y también muy curioso, ¿no? Mucho. Con las
formas, ¿no? Era como Eran rocas. Rocas talladas. Exacto, ¿no? Con caras. Con caras. Cada uno pues con su personalidad, ¿no? Eso un es. poco. Era Eso también es. muy curioso de ver, también era muy Muchísimas, chulo. ¿verdad? Había, no sé si centenares Muchas. también, pero había infinidad, ¿no? Era un lugar de peregrinación. Básicamente la gente iba ahí, aprendía a tallar estas rocas y encontraban la personalidad de cada roca. Y algunos pues también dibujaban, o no dibujaban, tallaban en las rocas pues cosas importantes para ellos. Por ejemplo, una madre con sus hijos. Correcto. Había una roca, la recuerdo porque esa me pareció muy, muy espectacular. Sí, eso Que había una figura con una máscara y parecía que se quitaba la máscara, ¿no? Como una persona que vivía quizás con una fachada, una ¿no? fachada. La máscara era como un poco un diablillo, ¿no? Sí, Y se quitaba medio máscara quitada y era un bonachón. sí. Y es un sitio muy espectacular también. Sí, muy curioso. Muy fotogénico también, la verdad. Sí, mirar todas las figuras es muy curioso. Muy Sí, curioso. muy recomendado. Y de ahí parte un bus que te lleva otra vez al inicio del recorrido en Arashiyama. Sí, la zona del río. Del río, eso es. Zona del río. Y ya de ahí pues podéis volver a Kioto, así que callejear estos templos. Si os gusta lo que hemos comentado, apuntároslos, porque están muy chulos y todos muy cerca uno del otro. Y para mí una experiencia muy, muy bonita. Sí, hay mucho que hacer en esa zona, la verdad, pues estar todo el día, si quieres. Así que recomendado. Pasamos a otra zona. Una zona que me parece que tiene tu templo favorito de Kioto. En los puntos cardinales, ¿sabrías decirme en qué dirección estaba dentro de Kioto? No. Yo tampoco lo sabía, lo he tenido que mirar. Tengo la chuleta. Estaba en el este, más o menos, de En el Kioto. este, sí, por arriba, ¿no? Más bien, sí. Sí, sí. Noreste quizás. Para mí fue mi zona favorita. Sí. Y bueno, el templo en particular es el templo Eikando, pero hay mucho más en la zona. Sí, muchísimo. Bueno, nosotros vimos muchos templos, pero el templo de Kando a mí me pareció espectacular, es enorme, hay muchísimas cosas que ver y no sé, tiene encanto increíble. Increíble. Tenía como los árboles así de color rojizo, ¿no? O sea, también en otoño debe ser espectacular con los colores. Y nos estaba lloviendo. Y aunque la lluvia fue dura, ¿no? Porque nos llovió toda la tarde. Sí, íbamos con los pies empapados todo el día. Pero yo creo que la lluvia lo hizo más hizo bonito. espectacular. Espectacular, sí. Sí. Y esa zona en sí es que vimos unas cosas increíbles, ¿no? Fuimos un poco callejeando, como nos gusta a nosotros, a pesar de la lluvia. Sí. Y estaba espectacular, ¿no? Espectacular. Encontramos muchos tesoros. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, a mí lo que has dicho, ¿no? La zona en sí, espectacular. Recuerdo los templos a la falda de la montaña, las montañas cubiertas de niebla. Sí, cierto. Mágico, en un sitio mágico. Es que estaba muy bonito, o sea, con lluvia estaba... Más bonito aún. Es que Kioto con lluvia es espectacular, igualmente. Sí. O sea, es que no importa, es que es precioso. No importa, no. Sí, ¿y qué nos encontramos por ahí? Que no... Es que somos muy curiosos nosotros. Sí, al margen del templo Eikando, que es un templo espectacular, que tiene aparte muchas pasarelas de madera y demás, lo puedes recorrer, es un templo bastante grande, tiene un jardín exterior muy bonito también. Sí, y la pagoda. Y una pagoda arriba, con unas vistas muy chulas. No hemos mencionado todavía las famosas pagodas. Las famosas pagodas. Sí, se veía desde el jardincito, se veía la pagoda en la montaña. Y luego puedes subir a esa pagoda y desde ahí tienes unas vistas increíbles también. Sí. Y es que fue muy bonito sentarse ahí en la pagoda, bonito, sí. Lo que tú dices, estaba todo precioso, ver la lluvia caer. Bueno, fue muy bonita la experiencia. Sí, muy bonita, muy bonita. Y por ahí nos encontramos un acueducto. Correcto. Un acueducto que apareció de la nada, arquitectura europea. Y es como, ¿qué haces tú aquí? Y ya de verlo, o sea, es súper bonito, ya
de verlo, pero bueno, somos muy curiosos y subimos unas escaleritas, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, muy exploradores. Es lo que tú también me decías, que no tienes, como que no te prohíben, ¿no? Pasar a ciertos sitios. Es muy abierto todo. Sí, es muy puedes abierto. explorar todo lo que quieras. Puedes casi. explorar, exacto. Todo está abierto. Y nosotros, bueno, pues eso hicimos y subimos, Ujú. ¿verdad? Y fuimos caminando por encima del acueducto. Sí, a mí eso me pareció increíble, la verdad. Nunca había visto un acueducto desde arriba. Y aparte es un acueducto que funciona todavía, o sea, transporta agua. Tú caminas por un lado y tienes ahí el canal en medio. Y la verdad que es súper chulo, un paseo aparte súper verde, precioso. Y, o sea, es decir, es algo que se puede hacer, ¿no? Se que puede no, hacer. o sea, está el camino perfectamente, Sí, había sí. más gente, aunque estaba muy tranquilo, Estábamos casi solos. pero sí. que no es nada peligroso, No. es decir, que... Vale la pena. Sí, vale Vale la muchísimo la pena. Sí. Muy guay. Y no sé si quieres comentar algo más de esta zona. Bueno, sí. El camino del Efectivamente, filósofo, el camino del filósofo. ¿no? También un paseíto muy agradable, cruzando por todas estas zonas, Sí. por el templo de Icandó y luego siguiendo, bueno, un poco pues eso, por la zonas locales que puedes callejear también y bueno, seguir este camino hasta el final que nos lleva al otro templo que termina un poco lo que es el camino del filósofo Sí. y ahí puedes empezar también con el ninja, con otro de los, es el pabellón plateado. El ¿verdad? pabellón plateado, sí. Pabellón tienes razón, plateado. el pabellón plateado. Perdonad porque ahora no recuerdo el nombre, Ujú. pero toda esa zona también es súper recomendable. Muy recomendable, sí. El camino del filósofo en sí es muy guay, porque tienes muchos pequeños santuarios por ahí y demás. Y es una zona muy interesante, muy bonita. A mí que me gusta mucho la filosofía, pues tenía que hacerlo, ese camino. Y no me decepcionó, me pareció muy guay. Y como muy bien has dicho, la verdad, porque no me acordaba, parte desde el pabellón plateado, que nos gustó bastante y que no es plateado. Exacto. No es plateado, pero no os quiero hacer spoiler. Cuando estéis ahí podéis buscar por qué no es plateado, porque es una historia chula. Sí, Así que ahí eso me lo voy a pero ahorrar. ese templo también era muy bonito. Era muy bonito. Y de ahí tiene su templo hermano, ¿no? Podríamos decirlo. El pabellón dorado. Pabellón Dorado, que no está en esa zona. Está un poquito más apartado, Sí. que por esa zona, bueno, sí que encontramos cosas, también podemos comentarlo. El Pabellón Dorado es espectacular. Es espectacular, sí. No, es increíble. Está recubierto de pan Eso de sí oro. que es dorado, Sí, sí, sí. Muy dorado. muy dorado y es increíble de ver. Sí, se refleja en el lago ese color de oro. Es, la verdad, es maravilloso, pero hay mucha gente. Muchísima. Muchísima. Había muchísima gente, había muchos colegios también. No sé si esa semana, no sé, nos cogieron como muchas excursiones, pero no una clase, no, todo el colegio, sino Sí. más de un colegio. Y puedes hacer la foto igualmente y verlo todo, pero yo creo que llevaba 20 minutos abierto y estaba full. Sí, Mucha gente. estaba full. Si hay alguien que nos escuche y sabe más de Japón que nosotros, que no es muy difícil, o que es japonés, me gustaría que me explicasen por qué los estudiantes japoneses están todo el día en la calle. O igual es lo que la apariencia que nos daba a nosotros, ¿no? Pero estábamos como en horario escolar y veíamos todo el rato grupos enormes de estudiantes Sí, de excursión, de excursión. Sí. Sí, incluso los fines de semana. incluso los ¿Verdad? fines de semana con el uniforme. Con el uniforme, sí. Fascinante, Sí, vaya. sí. Y luego, en Kioto vimos bastante, Un montón. ¿no? Como por la calle, que iban todos juntos, se Sí. metieron en el metro, no sé si iban a una excursión o si ya cada uno regresaba a su casa, pero muy Pero hay curioso. estudiantes por todos lados, vaya. Muchos grupos, Sí. muchos grupos de estudiantes más jóvenes y más teenagers, ¿no? Más adolescentes. Sí. Pero bueno, sí, esta mención mía aparte. No, interesante, muy Sí. interesante. Esa zona está muy bien. Hay otra zona que queremos comentar, pero se me ha olvidado el nombre. ¿Qué zona? La zona con el puente. Con el famoso puente. Sí, bueno, cerca del pabellón dorado, ¿verdad? Ujú. Lo mismo, callejeamos un poco por allí porque ya habíamos ido hasta allí para ver este pabellón. Hay otro templo a 15-20 minutos caminando, también en esa zona, que lo vimos, Sí.
no sé si recuerdas el nombre. No. Bueno, fue no sé, creo que era bajando un poquito, Sí. que puedes ir caminando también. Había otro templo que es el primero que fuimos, porque habría antes que el Pabellón Dorado, y estaba muy tranquilo. Tenía un jardín zen muy tranquilo, estuvimos ahí un rato sentados, dijimos, Sí. mira, no hay nadie aquí prácticamente. Había gente, aunque era primera hora, llegamos, pero bueno, estábamos prácticamente solos. Prácticamente solos. Y ya disfrutamos ese templo y luego ya fuimos al Pabellón Dorado y ya llevaba media horita abierto y había más gente. Pero también estuvo muy bien, el otro Muy templo chulo. más tranquilito. Y luego pues callejeamos un poco por esas zonas porque Sí. ya estábamos allí y no había mucho más que ver, ¿no? Ya tenías que coger transporte y fue un acierto total, ¿no? Sí, fue un acierto total, la verdad es que sí. Nos encontramos templos más locales, Sí. que había muchísimo japonés. Sí. Y fue Y muy bonitos también. muy bonitos, Sí, sí. muy bonitos y estuvo muy bien explorar también y eso, fue un descubrimiento Ujú. y luego pagamos como por un jardín, ¿verdad? Había como un jardín, no sabíamos si entrar o no entrar y dijimos, bueno, vamos a entrar ya que estamos aquí, vamos a aprovecharlo y no sé, no se paga mucho para entrar a estos sitios No. y bueno, y eso fue un acierto total, ¿no? Porque había un puente rojo muy bonito, ¿no? Con un río. Tradicional japonés, sí. Sí. Un río que pasaba por debajo. Sí, y estaba muy tranquilo. Sí. Muy tranquilo. Vamos a dejar, luego dejaremos los lugares que mencionamos, vamos a dejar en la descripción el nombre. Sí. Porque entre que seguramente habremos pronunciado todo fatal y que este puente en particular, ahora no recordamos el nombre, la gente dirá, hostia, vaya recomendación me han hecho, ¿no? Me han dejado Sí. con la miel en los labios. Sí, sí, Pero sí, no, sí. si os interesa el sitio, lo chequeáis en la descripción porque lo dejaremos por ahí Sí, apuntado. lo tenemos todo guardado, así que hay que dejarlo porque muy recomendable. Sí. Y nos queda otro templo muy Sí. importante, que está más al sur, que es el famosísimo Kiyomizu-dera. Kiyomizu-dera. Toda esa zona, ¿no? Sí. Toda esa zona es espectacular. Ese templo me pareció increíble. Los colores. Es que aparte llegamos, bueno, un día por la tarde, ¿no? Y era al atardecer, atardecer, sí. era atardecer, le daba todo el sol del atardecer, ¿no? Toda la luz, Esa luz tan bonita, sí. con el color rojo que tienen, las pagodas, era espectacular. Sí. Eso fue el primer día en Kioto y yo dije, wow, Kioto, promete mucho. Había muchísima gente. Sí, sobre todo en las calles que llegan al templo, que son muy famosas además, son las típicas calles con casas tradicionales japonesas, pero es verdad que eso está muy, muy masificado, Sí. prácticamente no puedes moverte como quieras, es una marea de gente, Sí, sobre todo la calle principal. sobre todo la calle que vas principal. subiendo y te lleva hasta el Kiyomizu-dera, ¿no? Sí, que es un templo muy grande por el cual puedes pasear y llegar a una pagoda también, tiene unos jardines muy chulos. Tiene una plataforma de madera que se sostiene por unos pilares de madera que no tienen ni un clavo. Es también una pasada, la verdad. Es un templo, yo creo que de obligada visita, ¿verdad? Sí, sí, De obligada 100%. visita, es precioso. Sí. De unos colores como naranjas muy intensos, unos dibujos en la madera impresionantes, muy especial. Sí. Sí, 100%, pero bueno, no fue nuestro caso, al final no lo logramos, pero recomendaríamos ir pronto. Sí. Porque creo que abre pronto, abre abre prontito. pronto. Y callejear un poco por esa zona, aunque quizá pues las tiendas o los cafés estén cerrados todavía, Sí. pero aprovechar la mañana por si queréis tomar alguna foto, callejear por allí y para el templo, sobre todo porque es espectacular, ya nos gustó y eso que estaba llenísimo de gente las 2 veces que fuimos, porque el primer día lo vimos muy rápido, que nos cerraban ya, Sí. porque cierran los templos a las 6, A 5 las 6. 5 o 6 cierran, 5, cierran 6. pronto. Cierran pronto. También es verdad que atardecen medio pronto, no es En como en Japón, sí, España. anochece pronto, O sea, sí. anochece, perdón. Estábamos en junio allí y a las 7 ya anochecía, ¿no? Sí. Entonces, bueno, decidimos volver otro día, pero era el mediodía y era hora punta. Aún así, merece mucho la pena, es muy bonito, pero yo creo que si vas por la mañana pronto, Mejor. tiene que ser increíble. Sí. Increíble. Y bueno, yo creo que con Kioto ya habríamos acabado, ¿no? Quizás antes de pasar al siguiente, recomendación de café.
En Kioto, bueno, fuimos al Blue Bottle, Sí. pero bueno, es más cadena, ¿no? Este sitio. Sí, Aquí pero era hay muy más bonito. sitios. Pero es muy bonito el sitio, Es ¿no? muy Parece que bonito. estás en Bali, Sí, muy realmente. chulo. Que está por la zona del Templo del Candó, Eso es. toda esta zona que nos gustó mucho. Bueno, pues Blue Bottle también fue una de las cosas que hicimos, también por la lluvia, bueno, nos pudimos resguardar Sí. un poco. Y no sé si estabas pensando en alguno más. Estaba pensando en uno, ¿eh? Que fue de mis cafés favoritos de todo Japón. Se llama Walden Woods Café. Ah, cierto. Es impresionante. Sí. Es un sitio que aparte, bueno, tú estás en su propio café y todo, y el sitio en sí es espectacular, es todo de madera blanca, tiene una sala completamente blanca con unas gradas y un árbol en medio para tomar café que es de libro. Como de libro es el nombre del café, ¿no? Para aquellos que os guste la literatura, Walden Woods Café hace referencia efectivamente al libro de Walden, de Thoreau, así que, bueno, si os gusta, es un buen tip secreto de un café muy local y muy especial en Kioto, en el centro de Kioto, más o menos. Sí, bueno, no está en el centro-centro, entonces... Hay que andar un poquito. Sí, es más local, más tranquilo. Eso es. Pero es muy especial. Así que si os gustan los cafés, ese es para vosotros. Cierto, cierto. Muy buen sitio. Y vamos a pasar ahora sí a Osaka, porque yo creo que Osaka lo podemos despachar medio rápido. Sí, vamos... Bueno, estuvimos 2 días diferentes en Osaka. 2 noches, sí. Sí, pero... Bueno, vamos a explicar un poco nuestra experiencia en general, ¿no? Osaka es distinto, ¿no? Es distinto a Tokio. Sí. La ciudad, ¿no? Tokio con más orden. Bueno, la gente también tiene que seguir unos ciertos estándares, ¿no? Que decías tú de ropa, de belleza, etcétera. Osaka era más relajado, ¿no? Era Sí. distinto. Era, Una ciudad más gamberra. no seguía tantas normas, sí. Sí, es una ciudad más de noche, ¿no? De vida nocturna, de bares, una ciudad de luces de neón. Sí. Está especial, la verdad, está Sí. distinto. Sí, Sobre todo la zona del río. Me gustó verla. Sí, la vale zona la del pena verla. río. Una noche está bien. Por la noche. Yo creo que una noche está bien. Sí, un día verlo, un día hacer noche y ya está. Sí, Sí. porque es muy espectacular ver el río por la noche. Sí. El río con todas, como decimos, todas las luces, todos los locales, el ambiente nocturno es vibrante, ¿no? Está lleno de Muchísimo vida. ambiente, Las muchísimo. tiendas abiertas hasta súper tarde. Está todo lleno de comida callejera, que de hecho es muy famosa en Osaka, ¿no? Sí, sí. Es el lugar de Japón donde la comida callejera tiene un peso más grande y tienes como gastronomía muy particular de Osaka, el pulpo, ¿no? Las bolas de pulpo, ¿no? Sí. Takoyaki. El Takoyaki. Takoyaki. Takoyaki se llamaba. Sí, y tiene también mucha zona de compras. Sí. ¿No? Mucha vida nocturna también, ¿no? Sí, mucha vida nocturna. Sí. Sí. No, recomendado, ¿no? Sobre todo, ¿qué zonas? Tengo apuntada una zona que es donde está la calle de Shinsekai Hondori, que tiene básicamente esta torre de telecomunicaciones muy de los 80, muy anime, muy chula, que se llama Tsutsenkaku. Si lo he dicho bien. Que también creo que puedes subir, puedes visitarla por Sí. dentro. No lo hicimos, pero bueno, también está esta posibilidad y esas calles de esa zona también eran chulas. Eran chulas. Es como mucho más... Es muy distinto a Tokio, es como mucho más dejado, ¿no? Por así decirlo. Es un poco más bohemio, quizás, un poco más callejero, muy de los 80 todo. O sea, no es tan moderno, pero tiene un encanto especial. Los letreros de los restaurantes. Sí. Está lleno de izakayas, lleno de calles y calles de restaurantes, de bares. Así que si os gusta la fotografía también y os gusta la fotografía más de ciudad, pues también muy recomendado. Sí, cierto, hay que verlo. Hay que verlo, está bien. Sí, está muy cerquita de Kioto. Sí, También fuimos... A Namba, No fuimos también. a Namba, la zona de Namba, también la vimos en Osaka. sí, También está muy cerquita de la zona del río que es Dotonbori, sí. ¿verdad? Y todas esas calles, pues bueno, hay muchísimas cosas que hacer. Y es curioso de verlo el río también con las luces, Sí, muy espectacular también. Sí, muy Osaka, espectacular. muy distinto. Y lo que iba a decir es que de Kioto a Osaka no fuimos con el tren bala, ¿verdad? Aunque también puedes hacerlo. es como un express.
Sí, Limited Limited Express. Express, que tienes que pagar también, no recuerdo cuánto era, pero en este caso salía más a cuenta y también por donde teníamos nuestro hotel nos salía mejor, ¿no? La combinación, hacerlo así que hacerlo con el tren bala. Y bueno, que sepáis que también hay esta posibilidad. Sí. Y bueno, en Osaka, como hemos dicho antes, hicimos 2 noches intercaladas, porque entre medias hicimos otra noche en otra zona que ya hemos introducido un poquito antes, que es Koyasan. Ujú, Así que, sí. bueno, sin mucho preámbulo, porque ya hemos dicho antes que es una zona famosa en Japón por ser una zona muy sagrada, es uno de los lugares más sagrados de Japón, un lugar de peregrinaje budista y que además tiene un cementerio que es Patrimonio de la Humanidad, si no me equivoco. Es un cementerio espectacular en Koyasan. Goyasan, sí. Y básicamente la gente va ahí pues a vivir la experiencia y sobre todo a dormir en estos templos budistas, en estos shukubos. Es famoso sobre todo por ello. Así que bueno, ¿cuál fue tu impresión? Koyasan queda como a 2 horas, ¿no? Aproximadamente de Osaka. Sí, Pero es muy bonito el trayecto porque desde el tren pues ves la zona más rural, ¿no? Y en Koyasan pues estás en la montaña, se respira otro ambiente. No es tan conocido, aunque es turístico, porque hay muchísimos templos en los que te puedes quedar. Están preparados para el turista, pero sin que sea tan conocido y no se ve súper lleno No. de turistas. para nada, no. Pero bueno, sí que están más preparados para el turismo, lo cual, bueno, también te hace más fácil, ¿no? Porque claro, Sí. llegar a ese sitio prácticamente remoto, pues bueno, está bien que lo tengan todo bien preparado para recibir al turismo. Y me gustó mucho porque después de pues más de una semana, ¿no? En ciudades, fue como la calma, ¿no? La tranquilidad. Fue únicamente una noche que ya para vivir la experiencia, Está bien, es suficiente. sí, es suficiente. Y ver un poquito Koyasan, que tienes un par de cositas que ver. Justo nuestro templo donde dormimos estaba al lado de este cementerio, ¿no? Sin saberlo, que este es uno de los sitios que tienes que visitar si estás en Koyasan. Y dimos un par de paseitos por ahí y sobre todo el paseo nocturno Pues el cementerio fue increíble. Sí, es una experiencia única. Una experiencia única, claro. Pasear ahí, no os imaginéis un cementerio típico, como podemos ver aquí en Occidente, sino que está lleno de... Parecía Harry Potter, ¿no? Estar en Harry Potter. Sí. Sí, como con un pasillo, ¿no? Digamos, había como un camino. Un camino, exacto, un camino. A los lados pues tienes distintos mausoleos. Sí, muchísimos. Muy distintos, cada uno muy distintos. Algunos de ellos más nuevos, hay tanto tumbas de empresas, ¿no? Con logos de empresas rarísimos. Sí. Es una minoría, como tanto tumbas antiguísimas. Algunas, de hecho, se caen a trozos. Prácticamente los consume ya la naturaleza. La naturaleza, sí. Es un bosque frondoso, no sé qué tipo de árboles serían, no sé si eran secuoyas, pero muy grande. los árboles más altos que he visto en mi vida. Una naturaleza Sí. exuberante y es mágico. Caminar por ahí con la luz de la noche, la verdad, se está muy tranquilo. Sí, tiene su toque, bueno... Místico, ¿no? Sí, pero muy bonito. Muy bonito. Y veíamos a más gente hacerlo, ¿no? O sea, bueno, es algo que la gente... que hay que hacerlo, ¿no? Que hay que hacerlo, Que es si una estás allí experiencia. hay que hacerlo. Sí. Y luego vivir en el templo, pues también es interesante, ¿no? No tienes todas las comodidades quizás de un hotel, pero prácticamente. La verdad que está todo muy preparado para el turismo. Es verdad que tienes una habitación más tradicional, tipo ryokan, que Sí, también exacto. está muy bien. Fue como nuestra experiencia Más ryokan. Sí, más tradicional. Sí. Dormimos en un futón, en el suelo, en un tatami, vaya, ¿no? Sí, tuvimos nuestra habitación de las más grandes que hemos tenido ¿Sí? en nuestra estancia en Japón. Sí, porque las habitaciones de hotel en Japón son enanas, eso Suelen un ser apunte, pequeñas. un apunte. Sí, que no habíamos dicho. Suelen ser pequeñas. Y bueno, fue también muy bonito, ¿no? Podías unirte a sus rezos por la mañana. Sí, participar sí, exacto, Te en las enseñaban. meditaciones de matutinas a las 6 de la mañana, me parece que eran, bien pronto. Sí. Y ahí estuvimos. Sí. Y bueno, te servían su comida también. Sí,
comida vegana. Comida todo. vegana, sí. Muy distinta. Nosotros no somos las personas más veganas del mundo, con lo cual fue una experiencia. Pero yo creo que si eres vegano, es una cocina muy, muy especial y yo creo que lo podéis disfrutar bastante. Sí. Si sois carnívoros, lo vais a pasar un poco mal, Bueno, pero se puede aguantar dos sí, comidas. fue una cena y un desayuno. Sí. Pero la verdad que te lo preparan los monjes con mucho cuidado, con mucha atención. También puedes participar en esta ceremonia del fuego Ceremonia del fuego. que hacen también en los templos, donde, ves básicamente como un monje realiza su ceremonia, ¿no? Dice sus oraciones y mientras tanto va generando una llama. Yo creo que intentan que sea lo más alta posible. No sé si es por un tema religioso o porque sea más llamativo, pero la verdad que es bastante chulo de ver, ¿no? Tienes que aguantar ahí un buen rato sentado en esa postura incómoda, ¿no? Pero bueno, al final es una experiencia. Es una experiencia. Y también te invitan, ¿no? a escribir tu deseo en un papel y luego lo tiras al El fuego. fuego en la ceremonia. Sí. Para que tus deseos sean concedidos. Sí. Así que, una experiencia distinta, una experiencia muy tranquila, sobre todo si partís desde Osaka, que es lo que hicimos nosotros, pues es un cambio brutal, ¿no? Porque vienes de la locura de Osaka a una experiencia tan tranquila, tan religiosa. Koyasan en sí está arriba del todo de una montaña, con lo cual para llegar tienes que coger un tren, luego un cremallera, y luego un autobús, y estás prácticamente en mitad de la nada, en una zona boscosa muy bonita. Así que si hay alguien que busca una experiencia más espiritual, más zen, más tranquila, también puedes hacer bastantes rutas de senderismo por ahí, me imagino, aunque nosotros no lo hicimos. Claro. Tú puedes participar si quieres o no en las actividades que ellos en su día a día, ¿no? Pero es voluntario. También pues tuvimos nuestro momento de poder ir a dar un paseo también por Koyasan, que también tiene cosas bonitas que ver, como hemos dicho. Sí, así que yo creo que recomendado. Creo que una noche está bien. Y tienes un trayecto desde Osaka, pero yo creo que no es tampoco la gran cosa. Es bastante cómodo, está bien organizado, así que bien. Sí, se puede hacer. Sí, totalmente. Parece mucho, pero en realidad luego se lleva bien. Sí. Y queda el final del viaje. Y ya de Osaka, ¿no? Cogimos un vuelo Sí. para las islas, ¿no? Sí, Okinawa, primero de todo. Isla principal. Y luego otro vuelo más a Miyakojima. Sí. Pero primero llegamos a Okinawa, Eso la es. isla principal. Alquilamos un coche, ¿verdad? Entonces, nos recogieron de la compañía. Cogimos con Toyota, nos llevó un transfer a recoger el coche, ¿verdad? El proceso fue muy rápido, la verdad, muy bien. Bien organizado. Y ya nos fuimos a la zona norte de la isla de Okinawa. Es grande, la isla principal de Okinawa es bastante grande y... Muy grande. Sí, es... Vas a hacer la zona por donde estés, ¿no? Yo creo. Sí, necesitarías dedicarle muchísimos días porque hay mucho que ver. La capital es Naha, que está en el sur, que es también donde está el aeropuerto, pero nosotros nos fuimos a la zona de Naikijin, Sí. ¿verdad? Que está más por el norte. Sí. Naikijin. Y nos encantó. Nos encantó. Okinawa. En mi Estuvimos corazón, únicamente 3 días, ¿verdad? Sí, en Que Okinawa, nos la isla dio principal, sí. tiempo de hacer cosas, pero nos encantó. Nos encantó. Aparte, Okinawa es muy especial. O sea, tiene una cultura muy especial y es muy distinto de la isla principal de Japón. Y es que Okinawa, hasta no hace tanto, era un reino totalmente independiente. Me gusta el nombre, era el reino Ryukyu, con su propia cultura, con su propia religión, incluso sus propias tradiciones. Y hasta fue en el año 1879 que Japón lo anexionó, básicamente. Literal, sí, así fue. Sí, por las buenas o por las malas, ¿no? Sí. Y lo anexionó, básicamente cuando se creó el Japón moderno, ¿no? El Japón, la época Meiji. Y los obligaron un poco pues a adoptar el idioma japonés, ¿no? Porque ellos también tenían su propio idioma. Tienen su propio idioma, Tienen de su hecho, propio pero idioma. ya cada vez se habla menos. Sí, les obligaron un poco a adoptar el modo de vida japonés. Sí. Pero a pesar de ello, yo creo que conservan una identidad muy fuerte. Son gente que
yo los vi más tranquilos, quizás que en el Japón, la isla principal, más una vida más tranquila. relajados. Ya una vida más tranquila, comen más despacio. Son como más españoles. Se vio mucho, vimos mucho la diferencia, ¿no? Lo notamos entre Okinawa y Tokio. Y Tokio. Por ejemplo, sí. es que parecen países distintos. Sí. ¿No? En realidad, y nos gustó mucho el estilo de vida que llevaban Muy en tranquilo, Okinawa. sí. Muy guay. Sí, también, bueno, la zona nos encantó. La verdad que no había mucho turista. En teoría era temporada baja, pero yo creo que hay más concentración en otras partes de la isla, como puede ser Naha, por ejemplo. En el sur puede ser que haya más turista, pero fue un acierto ir a esta zona. También fuimos por el hotel. Por el hotel. Sí. Aquí... Ah, mira, esto no es colaboración. Llevamos las camisetas, no me he dado cuenta hasta ahora. ¿No? Y los dos las llevamos. Sí. The Lodge Okinawa era el sitio, ¿verdad? Sí. Que eran unas cabañas que estaban ahí en medio de la nada, en la montaña. Unas cabañas, sí, triangulares, pero muy bien acomodadas, muy bien decoradas, tenían todo lo que uno necesita básicamente. Sí, unas vistas espectaculares. Unas vistas espectaculares. Se veían las estrellas increíblemente por la noche. Tenía un café súper guay. Sí, muy guay. Esta no fue la razón por la que fuimos, esto lo descubrimos ya al llegar y oye, bienvenido sea. En el propio sitio, la recepción con un specialty coffee, que hacían desayunos y un de la desayuno hostia, increíble, y fue un acierto increíble, ir a este sitio. una experiencia. Sí. Una experiencia mucho más relajada, no estabas al final en un hotel lleno de gente, sino que habían dos cabañas más como la nuestra, en total éramos 3. Y luego de otro tipo, un par más. Tipo camping. Pero muy pequeño. Más chiquitinas, tipo camping, que dormías en tienda de campaña, que también era muy guay. Sí. Pero distinta experiencia, ¿no? Era un sitio para relajarse. Es que en realidad en Okinawa tampoco había hoteles que nos llamaran mucho. Está un poco en desarrollo todavía. Sí, ¿no? No había hoteles que nos llamaran muchísimo la atención. Y tampoco queríamos ir como al típico que es un hotelazo muy grande con piscina y tal, pero que tampoco te dice nada. Eso es. Y encontramos este sitio y tuvimos mucha suerte de que una de las cabañas estuviera libre para esos días. Nos trataron de maravilla y ya te digo, es un sitio pues un poco para desconectar, para cuidar de uno mismo. Tienen muy pocas instalaciones, pero de lo poco que tienen es una sauna privada, que la tienes que reservar. Y una bañera de hielo. Bañera, sí, con hielo, ¿no? Para hacer un poco el tratamiento de sauna más hielo. Que lo hicimos. Sí. Fue muy chulo. Sí, una experiencia también. Y por las noches, pues nos salíamos fuera a ver las estrellas y a buscar luciérnagas. Sí, cierto. Es que fue muy bonito, además tuvimos un tiempazo increíble. Sí. Y la zona está muy bien, o sea, está muy bien ubicado, me refiero, está un poco en el medio de la nada, me refiero que no tiene mucha vida alrededor, ¿no? Ni mucha iluminación, por eso también se ven también las estrellas, pero hay muchísima cosa que hacer por la zona, con tu coche, evidentemente, que es más fácil para moverte por la isla, pero hay incluso islas más chiquititas, ¿no? Conectadas por unos puentes, y en esas islas también hay muchísimas cosas que hacer, en realidad. Muy bien, sí, y de hecho que fue quizás lo que más nos gustó de Okinawa. Estas pequeñas islas que están conectadas por puentes, como tú dices, y que puedes ir en coche y son espectaculares, ¿no? Tengo apuntadas 2, en realidad. Bueno, una por la que pasas primero y luego llegas a la segunda a través de la primera. La primera isla es Yagaji. Muy importante porque tiene un restaurante muy bueno. Espectacular. Espectacular. Y la segunda, que es la más recomendada, es la isla de Kuri. Que también nos gustó mucho. Nos encantó porque tenía unas playas espectaculares. Y es que nos esperábamos que Okinawa tuviese playas que estuviesen bien, pero que no fueran paradisíacas como las que nos esperábamos en Miyakojima. Y sin embargo, las playas de Okinawa ya me parecieron de 10. Espectacular. Podías hacer buceo. Eran calas muy chiquititas, ¿no? Muchas de ellas, muchas de las que había en esta isla. Y no había casi nadie. Muy poca gente. Prácticamente no había nadie. Y era de los sitios más bonitos en los que yo he estado. Playas de las más bonitas. Muy bonitas. Sí. Y tenía también mucho restaurante. ¿no? Podías, pues después de la playa te ibas a comer tu pescadito, tu atún. Muy bueno. Y muy buenos sitios de restauración y de cafeterías también. Sí.
También comimos en un puerto, ¿verdad? Sí, pero esto fue... No, esto fue en Miyakojima. Esto fue Miyakojima, me he adelantado. Te has me he adelantado, un segundito. Sí, todavía había... Back forward. Sí, volvemos a No, Okinawa. vamos a- Volvemos a Okinawa. Sí, en Okinawa, pues eso, es que en esta isla también había muchos hoteles también, ¿verdad? En esta isla ya tenías En muchísimas Kuri, cosas en que la isla de hacer. Kuri. En la isla de Kuri, bueno, podías pasarte días, Sí. en realidad. En un día vimos bastante, Si buscas playas, es la mejor. pero te puedes pasar días, porque tienes todo lo que necesitas. Tienes todo lo que necesitas, sí. También fuimos a la isla de Sesoko. Ujú. Esta era la que fuimos el último día. Sí, que nos tumbamos ahí a relajarnos un rato en la playa y demás. Sí, playas en esa isla había una, pero creo que estaba el Hilton, Sí. ¿verdad? Entonces ya había más turista. Era más Tenías turística que- porque tenía uno de los mayores hoteles, claro, el Hilton. Sí. Sí, sí. Y sí que ahí tenías que pagar el parking, Ujú. que bueno, en algunos sitios podías pagar en parkings gratuitos, ¿no? En zonas gratuitas de aparcamiento. En este sitio con el Hilton, pues sí que tampoco es muy, muy caro. Pero bueno, ya había que pagar parking y bueno, no, en realidad la vimos y nos fuimos. Sí, Pagamos para nada. sí. Pero bueno, fuimos un poco a explorar, ¿verdad? Sí. Había una pequeña cala, pero de acceso como un poco más, ¿no? Más difícil. escondido. Sí. Pero la marea estaba un poco alta, hacía un poco de viento ese día Sí. y no había arena porque estaba cubierto por el mar, pero al final encontramos una calita cerca Sí. del puente, ¿verdad? Sí. Y Nos nos pegamos dimos un un buen baño baño. espectacular porque Sí. estábamos con un calor terrible porque en las islas hacía mucho calor, estábamos a 30 grados Sí, hacía y muy húmedo, ¿verdad? Muy húmedo. Era húmedo. Sí. Así que nos pegamos un baño increíble. Sí. Sí, encontramos esa... Bueno, creo que en esta isla eran más playas, no más eran grandes. tan calas, claro. Y también en cuanto a playas hay mucho en Okinawa. Tengo apuntada otra que fuimos que es Emerald Beach, que es donde nos dormimos la siesta, básicamente. Sí, que también estaba cerca de un resort muy grande, ¿verdad? Y cerca del acuario. acuario. ¿Cierto? Exacto. El acuario. Pero esa zona era más delimitada, ¿no? O sea, había más Sí, hay zonas de playas playa delimitadas. de buceo y otras más delimitadas, ¿no? Claro. Para que te pudieras bañar. De zona de baño, Sí. para que pudieras estar más tranquilo. Sí, zonas de baño donde ponen redes, básicamente, y se aseguran que no entren medusas y demás. Entonces son zonas más, bueno, Con socorristas. con socorristas, sí. Estaba bien bonita. Si vais con niños, quizás, pues Exacto. más recomendado. Es verdad que la Exacto. isla de Kuri es más salvaje, que a nosotros nos gustó más en ese sentido, pero bueno, que sepáis que también pues en esta Emerald Beach y en Sesoko y demás tenéis playas más occidentales, por así decirlo, ¿no? Con socorrista, como hemos dicho, delimitadas, parkings, restauración. Sí, pero muy bien. limpias. Muy limpias, buenas las playas. Sí. Cierto, y después de esta playa nos fuimos sí, un poco improvisado también, ¿no? Todo improvisado siempre. Al sí. acuario. Al acuario, de Al Okinawa. acuario. Que a mi marido no tiene mejor idea porque es verdad que a nosotros nos encanta andar, claro, veníamos de la ciudad de Tokio, de Kioto, que habíamos andado muchísimo cada día, llegamos a la isla y claro, vas a todos los lados en coche, pues no andas prácticamente, ¿no? No. Entonces, bueno, pues nos gusta andar y bueno, no tuvo otra idea que ir de la zona de la playa donde es verdad que el coche ya lo teníamos aparcado y bueno, dice, vamos a ir andando al acuario, que eran como menos de 15 minutos creo, y era como las 4 de la tarde ya, en realidad 4:30, pero es que hacía un calor que a mí me iba a dar algo, o sea, encima daba el sol, no había sombra. No era el mejor momento del día para andar. Exacto, o Pero sea, me pareció un tiempo razonable de trayecto. a mí me iba a dar un desmayo, o sea, de verdad que es que no podía, tampoco, no sé, andabas, pero no podías andar muy rápido realmente, o sea, tampoco quemabas mucho. No, aparte, es verdad... Bueno, de sudar sí que quemabas. Podríamos pero haber ido andando por la zona de la playa, que era Ya. muy chula, pero fuimos andando por la carretera. por la carretera. Que no fue lo Que mejor. bueno, encontramos un 7-Eleven, ¿no? Sí, hicimos un pit stop. Sí, y compramos agua porque es que... bueno, pero bueno, está bien siempre caminar y llegamos al acuario, tuvimos la suerte de que había un espectáculo, ¿no? Bueno,
Un espectáculo la zona sí, con los delfines. De delfines. Que a mí me encantan los delfines. Sí. Y era gratuito, entonces llegamos en el momento exacto para ir a ver el espectáculo. Sí. Que bueno, fue muy emocionante, la verdad. Los delfines hacían cosas loquísimas. Estábamos con la lagrimita. Sí, yo estaba pensando, ¿qué me está pasando? Yo digo, estoy loca. Yo igual. ¿Cómo me pueden gustar tanto los delfines? Yo digo, es que estoy loca, pero es que, o sea, imaginaos, el acuario estaba en una zona al lado del mar, sí. ¿verdad? Estábamos viendo los delfines, el espectáculo, ¿no? Claro, y detrás estaba el mar, con el sol ya bajando, o sea, es que yo ya llorando y yo qué vergüenza, como me vea llorar, por favor. Y me dice, yo me he emocionado y digo, pues yo también pensaba que era la única. Santo de nada, además, ¿eh? Es verdad que, claro, que lo los pienso delfines, y me emociono otra vez. Espero que estén bien cuidados, Sí, eso es lo que me da porque un poco de si cosa. nos da un poco de cosa eso, esperemos que sí. Pero hacían unas cosas loquísimas, daban saltos mortales con volteretas. Increíble. O sea, es que son muy listos. Aplaudían, saludaban. Era increíble. Son increíbles, son preciosos. Yo estaba casi llorando de la emoción de los delfines, que ya ves tú, yo nunca he pensado en un delfín en mi vida. Estaba pensando, me estoy volviendo loco, vaya. Pero tú estabas igual. Yo estaba igual, es que es que Okinawa fue impresionante. Chulo. El efecto acumulado, de tanta belleza en Okinawa, de tanta buena comida también. Sí, de decir, wow, ¿dónde estoy ahora mismo? Y luego fuimos también, por comentarlo rápidamente, al acuario. Y la verdad que es muy recomendado, ¿eh? Si tenéis un rato en Okinawa y os apetece salir del calor, ¿no? Un poquito alejados de las playas, o si llueve, quizás también, el acuario es muy recomendado. La fauna marina de todas esas islas, claro, es impresionante. Lo ves todo, tienen, la verdad, unos acuarios increíbles. Tienen hasta un tiburón ballena. Era enorme. Era enorme, increíble. Muy chulo, muy bien cuidado. Y ya fuimos por la tarde, como decimos. Era ya antes de que cerraran, una hora antes. Sí. Y estaba muy tranquilo. Muy tranquilo. Ya pudimos verlo todo súper tranquilos. Sí. También está bien porque en el acuario te explicaba cuáles especies, o sea, qué especies eran venenosas. Sí. Básicamente, incluso las partes de las especies que eran venenosas, ¿no? Donde no tocar. Sí. A ver, que la fauna marina en general mejor no tocarla, pero... No, claro, no. Bueno, sí, obviamente no vamos tocando ni molestando a nadie, pero... bueno, estaría bien, ¿no? Porque no hicimos buceo en esta isla, pero luego en Miyako sí. Muchísimo. Y entonces ya los veías y ya... Sí. Ya veíamos las serpientes marinas y... ¡Wow! Ya se nos ponían los pelos de punta, vaya. Es verdad que en el acuario nos cogió un miedo también de todo lo que hay en el mar, o sea... Efectivamente, nos cogió miedo. Que ya nos llevamos varios días bañándonos por ahí sin pensar nada. Descalzos. Sí. Y vimos unos unos erizos de mar con unas púas que eran más largas que yo, prácticamente. Y le dije, nada más salir de aquí nos compramos unos escarpines, por favor. Sí, porque es lo típico que hemos comprado 20 veces, pero siempre te lo olvidas, no te cabe en la maleta y... Pero llevar los escarpines. Nos la jugamos, pero tuvimos suerte. Sí, id protegidos. Y no sé si quieres comentar algo más de Okinawa o nos vamos a Miyakojima. Sí, nada, simplemente Okinawa nos gustó mucho, es una isla enorme, la recomendamos muchísimo, sinceramente. Muchísimo. Como digo, está todavía en desarrollo, es verdad que nuestra zona está muy bien, muy local. Muy local, muy guay. Pero sí que es verdad que cuando íbamos por la carretera veíamos edificios que yo, wow, me sorprendí, ¿no? Porque había edificios muy antiguos. Más en general, es verdad. No es tan lujoso como Japón. No es tan lujoso. Está como, pues eso, está creciendo mucho ahora. Sí. Tiene turismo, turismo japoneses, muchos coreanos también, pero estadounidenses. Tiene mucha conexión con Estados Unidos. De hecho, ciertas cosas, que no hemos estado, pero en ciertas cosas se parecen a los hawaianos, ¿no? Sí. Pero me gustó mucho los locales, llegamos a interactuar más con ellos. Sí, hablábamos ¿verdad? más. Hablamos más con ellos y bueno, y también es guay, es parte de la experiencia, llegamos a poder tener más contacto con japoneses. Es un paraíso, ¿eh? Yo es un sitio donde nosotros siempre, cuando vamos a estos sitios acabamos diciendo, tenemos que vivir en un sitio de playa. En una isla como esta. Podría vivir en Okinawa. Efectivamente, es lo que quería decir también. En Okinawa podría vivir. O sea, me pareció un paraíso en la tierra, muy poco turismo para lo que es, mucho que ver. Ya te digo, una cultura distinta a la del Japón que ve todo el mundo. Lo que tú comentabas, una influencia estadounidense también muy fuerte, porque después de la Segunda Guerra Mundial,
estuvo ocupada esa isla por Estados Sí. Unidos y de hecho todavía tiene un montón de bases militares. Sí. Y su gastronomía incluso tiene platos que se derivan de los alimentos que recibían por parte de Estados Unidos en esa época. Sí. ¿No? Con el famoso Spam, este El cerdo Spam. enlatado. Mm. Y el los Blue helados, el Blue Seal. Blue Seal Ice Cream, que hay que probarlo. Está Bueno. bueno, Está está bueno. bueno. Sí, así que hay mucho americano. Sí. Pero no se escucha tanto, realmente. No. Okinawa no se escucha tanto. Y es un paraíso. Es un paraíso. O sea, Un paraíso. yo me guardaría días para ir si vais a Japón. Sí, podéis pasar fácil. Es que, es que es muy grande. Una semana. Lo que queráis también. Sí, Es que es lo que quieras, queráis. lo que quieras. Pero Sí. ya solo la isla de Okinawa tiene muchísimo que hacer. La isla principal y tiene playas espectaculares Sí. y sitios Tienes súper de todo. súper bonitos, sí, y de todo, sí. ¿Nos vamos a Miyako? Sí, muy bonito. Okinawa es que podría hablar mil horas de Okinawa, pero también de Miyako-jima. De Miyako también. De Miyako-jima. Como decías antes, no nos esperábamos que Okinawa fuera así, ¿no? Y tuviera sitios tan bonitos. Y por eso también luego nos fuimos otros 3 días a Miyako-jima en avión. Que, bueno, el vuelo ni comentarlo. Pero bueno, fue Yo no puedo comentar. uno de los vuelos que más miedo he pasado en mi vida y yo no tengo miedo a volar. Eric se quedó cao, por suerte, o sea, el aterrizaje fue... Bueno, Yo a la que entro en un avión me duermo. Es una cosa... en el aterrizaje estaba dormido, o sea, yo no sé cómo lo hizo porque las turbulencias que había en ese avión... A ver, era un avión chiquitín, también Sí. es verdad, pero bueno, no lo he vivido jamás, pero mereció la pena. Sí. Y es un vuelo muy cortito, Hmm. son media horita, 40 minutos. Sí. Y estás en Miyako-jima, que es una isla más pequeña y que es conocida, pues eso, por su vida marina, por playas espectaculares de agua cristalina. Y llegamos ahí por recomendación, en realidad, de un amigo, ¿verdad? Sí. Porque sí que es que hay 1000 islas en Okinawa. Sí. Entonces se escucha mucho Ishigaki, creo que se llama también. Y otras también que son muy famosas, pero no sabíamos cuál elegir. Bueno, nos recomendaron Miyako-jima. Ujú. Y bueno, ¿qué nos pareció Miyako-jima? La primera impresión me dejó un poco frío. Porque claro, veníamos de Okinawa que nos había encantado. Sí. O sea, no sé si lo hemos transmitido lo suficiente, pero me enamoró Okinawa. También tuvimos suerte, porque hablando con locales nos dijeron, estáis en época de lluvia y justo estos 3 Claro. días hace un tiempazo. Sí, un Si sol vas a una increíble. isla y te llueve, hombre, pues haces el acuario, Claro. pero ¿qué más haces? O sea, es que te rompe un poco Te la rompe un experiencia, en realidad. Sí, Pero tuvimos mucha suerte. tuvimos mucha suerte. Entonces ya la experiencia fue genial, todo fue perfecto. Hasta que llegamos a Miyako-jima. Y nada más llegar, cambió un poco el tiempo y nos comenzó a llover el primer día. Nos comenzó a llover, alquilamos un coche y bueno, fuimos a la zona donde nos hospedábamos, que era una zona más tranquila, si no Era- me equivoco, más al sur. Un Airbnb. Un Airbnb que estaba en el típico pueblo que son 3 casas. Y la nuestra era una casa muy, bueno, muy reformada, muy bonita, pero una zona muy rústica. Sí, una casa típica de locales, sí. reformado, y que Sí. le habían hecho Airbnb. Muy bonito. muy bonito. muy grande también. Ujú. Bueno, el piso entero, ¿no? Sí. Muy grande. Muy grande, pero es verdad que la zona pues la veías más que no tenía nada. No tenía nada y Bueno, necesitabas el coche. necesitabas ¿no? el coche para todos lados todo. y llovía. Entonces, mi primera impresión fue, uy, no sé, no veíamos que estuviese nada desarrollada para el turismo. Esa fue nuestra primera impresión, Sí, ¿eh? también porque, bueno, queríamos hacer buceo, porque es también conocido por Claro, las por tortugas snorkel, marinas, sí. snorkel, etcétera. Y bueno, fuimos a un par de sitios, nos decían que no nos podían alquilar el material, porque, bueno, muchos no hablaban inglés tampoco, que no era temporada alta, y dijimos, wow, ¿dónde nos hemos metido, Sí, no? sí. Porque somos así, ¿no? Los seres humanos no nos gusta ir a sitios, no nos gusta ir a Kioto, a los templos al mediodía, porque está llenísimo de turistas, y cuando te ves que no hay ningún turista dices, uy, ¿dónde me he metido? ¿No? No sabemos Sí. valorarlo en realidad, la suerte que teníamos, y el primer día el mood, pero tanto Eric como yo, Sí, ¿no? Luego lo hablamos y estábamos un poco... Me daba pena sentirme así, pero claro, veníamos de Okinawa y dijimos, wow, igual nos hemos equivocado Sí. viniendo a Miyako-jima. tenemos que nos quedar en Okinawa, tal. Pero sí es verdad que, no sé si a nuestros oyentes les pasará también, pero a nosotros siempre la primera impresión nos deja un poco fríos
Y luego con los días nos enamoró Milla Kojima. Sí, Nos enamoró. nos dio pena luego no tener más días. Sí, sí, porque luego es verdad que también cambió el tiempo, nos hicimos un poco más con el lugar, con el estilo de vida más tranquilo y empezamos a disfrutar de las playas. Y ya fuimos a Claro. otras zonas y vimos que había zonas ya con más cosas, con algún que otro hotel, con más vida, ¿no? Ya vimos algún que otro Sí. turista más y bueno, ya vimos que igual con la zona en la que nos hospedábamos nos habíamos no equivocado porque estaba muy bien el sitio y había muchas playas cerca y muchas cosas que hacer con el coche. Pero era más tranquila. Era más tranquila. Sí. Que también es lo que buscábamos en realidad. Sí, Pero ya sí. nos dimos cuenta de que en la isla había más vida en Había realidad más de lo vida. que nos esperábamos. Sí. Y bueno, básicamente lo que hicimos es visitar playas, porque son algunas de las playas más bonitas en las que hemos estado. Playas en las Claro. cuales estábamos solos muchas veces, literalmente solos. Sí. Hicimos snorkel y vimos absolutamente de todo. O sea, vimos nemos, Sí. vimos serpientes marinas, vimos toda clase de fauna. O sea, Pero fue nada, o espectacular. sea, andabas 3 pasos y ya estaba llenísimo de corales. Sí. Era increíble. Era increíble, La increíble. vida marina. Increíble. Y no sé si quieres que recomendemos alguna zona en particular de Milla Kojima. Como es el caso de Okinawa, hay algunas islas pequeñas que están conectadas por puentes. Sí, puentes espectaculares. Muy bonitos, y que ya solo por eso larguísimos. vale la pena Sí, usarlos. pasar con el coche, sí. Y una de estas islas era la isla de Kurima, Kurima era. Kurima. Era la pequeña. donde teníamos las playas, que estábamos solos prácticamente. Esa isla es espectacular. Sí. O sea, había 4 o 5 calas, Sí, bueno, o las que vimos, y es que no había nadie. no había nadie. Prácticamente no había nadie. Venía algún turista, pero llegaba, hacía la foto y se iban. Sí, es verdad que los japoneses no toman el sol, la mayoría. Claro, japoneses y Entonces, coreanos, sí. que es lo que más, Lo que más los había que más allí. visitan, no, hacen la foto, lo ven y ya está, ¿no? Sí. Al final, claro, esas zonas no tienen como No es como una playa de monumentos. Benidorm. Claro, no os imaginéis eso. Claro, no. Entonces llegaban, hacían la foto, porque las playas o las calas eran espectaculares y se iban. Entonces, en una cala, yo creo que de las más bonitas que hemos visto, con un agua Sí. cristalina preciosa, Sí. parecía una isla desierta, como estar solo en una isla desierta. No había nadie. Nadie. Arena O sea, nos fina, quedamos blanca. solos. Sí, impresionante. Tanto para O sea- bañarte como para hacer snorkel. Increíble, vaya. Una relajación, ¿verdad? Una experiencia muy de desconexión Sí. total. Sí, total. O sea, me parece increíble que pudiéramos estar en esas calas solos. Sí. O en otras con muy poquita gente, muy poquito Muy turismo. poquita gente. Y al final el resto de días nos hizo bueno. O sea, Sí. nos llegó a salir el sol y, Nos hizo muy bueno. y a picar, porque el sol picaba. Picaba. O sea, picaba, también te digo que un Nos día... quemamos bien quemados. Un día estuvo nublado y lo agradecimos, Sí, porque... Pero unas playas, o sea, Muy bonitas. increíble. Sí. Otra de estas islas pequeñitas que hay en Miyakojima era la isla de Irabu. Y ahí es donde comimos, pues yo creo que una de las comidas más buenas de Japón, Uf, vaya. es que en las islas, claro, atún, había mucho atún Bonito. y mucho bonito. Es famoso por el bonito. Y era espectacular, comimos Sí, súper bien, nos espectacular. apetecía, ¿no? Pescadito, estando en Sí, las islas. Sí. Aparte que Japón tiene una calidad del atún, yo creo que la mejor calidad de sí. atún. Y estando en la isla, pues te apetece. Y comimos riquísimo y súper buen precio y muy local. Era Muy un local. sitio muy local, ¿no? La Fuimos en el comunidad. puerto, en el En el puerto, ¿no? Con la comunidad un poco de pescadores. O sea, estaba súper fresco el pescado. Increíble, increíble. Y muy bueno. Y esas islas, bueno, es que es una isla, pero como medio dividida en dos. Sí. Y también hay muchísimo que hacer. De hecho, hay un aeropuerto muy chiquitito, ¿verdad? Que la gente va a ver los aviones aterrizar y despegar y lo vimos. Sí. Muy curioso. Muy En la curioso. punta de la isla. Sí. Y también es muy curioso de ver. Muy curioso, sí. Y también lo que me pareció espectacular fue cuando visitamos esta playa que estaba cerca de nuestro alojamiento. Vamos a decir el nombre. Aragusuku. Aragusuku, que de hecho aquí es donde alquilamos todo el material de buceo. Te dan Sí. todo, te dan los escarpines también, que Buen nosotros tip. los habíamos comprado justo antes en el Don Quijote, porque hay Don Quijote al lado Sí. del aeropuerto, en la isla. Y compramos los escarpines ya, pero justo cuando alquilamos todo el material, las gafas, el tubo,
nos dieron también los escarpines y lo pudimos alquilar para 3 días. Sí, aparte Súper gente bien. muy maja, nos lo dejaron para varios días, nos dieron el antibao, las cosas estaban bien, de calidad, así Sí. que recomendado, ¿no? Ese sitio. Sí, en esa playa lo puedes alquilar alquilar. Y es una de las playas conocidas, ¿no? Porque tienes más facilidad para ver tortugas marinas. Y nada, ya fuimos el primer día que no pudimos ver y ahí es cuando nos empezó a llover un tormentón y ya nos volvimos al Airbnb. Y el último día antes de irnos, yo sabía que con este viaje maravilloso, el luna de miel, que todo salía bien, teníamos que verlas. Sí. Y unos chicos muy majos nos dijeron, id a la izquierda, Lo que pasa que era ya por la tarde y había muchísima gente, ¿verdad? Sí. Dijimos, ya con tanta gente... Para ser Miyakojima, o sea, muchísima gente que Bueno, ya habíamos... Bueno, había gente porque también Sí. hacían como actividades de agua. Sí, es verdad, hacían pádel surf. Ahí se concentraba más gente, pero sí, vamos, no os imaginéis que no cabía ni una toalla, ¿no? Y los chicos nos dijeron, id a la izquierda. Y yo decía, bueno, ya hay mucha gente, no vamos a verlas. Pues las vimos. Vinieron a saludar, a despedirse. Sí, las teníamos que ver y justamente en ese momento no estábamos juntos, estábamos como un poco separados, porque yo me fui así como súper rápida. Sí, no podía seguirla por el agua, increíble. Y yo cuando la encontré a la tortuga, ¿no? Yo lo primero que fue, ¿dónde está Eric? Y yo, Eric, me sabía mal, pero no quería estar sin él, ¿no? Disfrutar ese momento sin él. Y ya llegó y vimos 2 tortugas, sí. No una, sino 2 que estaban muy cerquita. Y muy bonitas. Y luego ya estábamos muy cansados, estábamos muy avariciosos, queríamos ver más, pero ya estábamos, cansa mucho, pues el snorkel también, como locos. haces mucho deporte y ya dijimos, bueno, ya las hemos visto, fue muy bonito. Nadamos con ellas, vaya. Aparte nos asustan, ¿eh? Están ahí comiendo alga marina. Sí, y sacaban la cabecita para respirar, graciosas. Que nos hizo mucha gracia. Sí, y muy bonitas. Increíble. Es muy bonito ver a una tortuga bajo el agua, no en un zoo, sino realmente encontrártela por ahí nadando y encontrártela es muy bonito. Sí, muy bonito. Así que esa playa es muy recomendada para ver las tortugas. Ver tortugas. Sí. Sí, y quizás el último apunte, como despedimos Miyakojima, que también fue muy chulo, fue en un faro que se llama Hikashi Henazaki. Y básicamente es un faro, ¿verdad? Que está en uno de los extremos, en el extremo sur de la isla, más o menos, sureste probablemente. Y es muy bonito. Y es un atardecer ahí espectacular. Sí, puedes ir al faro para ver el atardecer, es precioso, las vistas, el faro. Tiene un jardín botánico, ¿no? Como un jardín botánico. Sí, un jardincito. Y puedes andar un poquito por esa zona también. Sí. Y había que nos cruzamos con 4 personas, quizá. Es que estábamos prácticamente solos todo el rato. La isla, sí. Y hay unas vistas espectaculares. Muy bonitas. O sea, fue un atardecer precioso. Y es como la isla se estrecha, ¿verdad? Sí. Ahí en esa zona se va estrechando y hay como una lengua, ¿no? Larga de arena o de tierra, ¿verdad? Sí. Y ahí está el faro. Hay un puertecito también con barcos y es muy bonito de ver. Es muy bonito, muy bonito. sí. Y que no haya nadie, o sea, es que me parece... Es increíble. Yo creo que es que tuvimos una suerte brutal de haber ido a Miyakojima en este momento, porque seguro que unos años se vuelve súper turístico. Sí, se concentra toda la gente cerca del aeropuerto, en una zona que es más turística, tienes mucha restauración y tal, lo cual también está bien, porque por las noches íbamos más ahí y tienes muchos restaurantes y demás. O sea, no os penséis que tampoco Miyakojima es una isla desierta, ni mucho menos, pero sí que es verdad que fuera de esta zona estás muy tranquilo y todas las playas son paradisíacas y estás prácticamente solo, así que si queréis playas y queréis la experiencia japonesa, definitivamente Okinawa y Miyakojima tenéis que ir. Okinawa, hay muchísimas más islas Sí. que podéis, es que hay muchísimas en Okinawa, son muchas. Y son espectaculares, súper vamos, ir ahora recomendable. antes de que se vuelva más famoso, porque no esté me da todo el rato. Me da pena que se vaya a volver muy turístico, porque era lo que pensábamos, ¿verdad? Todo el rato. Qué pena que vaya a cambiar este sitio, ¿no? Que nos estamos quejando de que igual no está tan desarrollado, aunque tenías de todo, todo lo que necesitabas. Qué pena que, es que somos los únicos turistas, me da cosa, tal. Aunque Japón es súper seguro, ¿no? Pero bueno, es un poco lo desconocido, siempre te da un poco de miedo. Y luego ya nos íbamos diciendo,
Que no cambie, por favor. Qué suerte hemos tenido y tenemos que volver en breves otra vez porque esto, cuando se dé a conocer, se va a hacer muy turístico. Sí. Pero bueno, hemos tenido suerte de que todavía queden sitios así y lo hayamos descubierto y lo hayamos podido ver. Esperemos que dure. Por lo que leímos, están intentando conservarlo. No quieren que se abran grandes hoteles y que cambie todo, así que esperemos que siga así, pero bueno, por ahora la verdad que es espectacular. Sí, también rápidamente decir que es una isla que parece pequeña, pero, o sea, puedes ir a todos los sitios en coche, pero puedes llegar a tener de punta a punta igual 40 minutitos en coche. No son tan pequeñas. No, o sea que... Miyako-jima es mucho más pequeña que Okinawa. Sí. Que Okinawa es enorme, en realidad. Pero bueno, sí, por eso, más que nada a la hora de buscar alojamiento, pues nosotros estábamos más al sur. Y sí que si te ibas al norte, pues bueno, media horita en coche. Pero bueno, la carretera está súper bien, que nos sorprendió mucho también. En Japón todas las carreteras están súper bien. Perfectas. Okinawa y Miyako-jima no están tan desarrolladas, pero las carreteras están muy bien. No pasamos por una carretera que no estuviese asfaltada. Exactamente. No, una pasada. Sin problema, en ese sentido, muy bien. Sí, y buen apunte, de hecho, con lo que estabas diciendo, si queréis más playas y ver las tortugas y demás, yo creo que el sur es la mejor zona. Si queréis pues una zona más desarrollada, con más restauración y demás, el norte, cerca del aeropuerto. Sí, correcto. Y nada, eso fue nuestro viaje, nuestra ruta a Japón. Wow. No veas lo que hemos hablado. Es que te puedes hablar de Japón y es que nos fascina. Sí, claro. sí. No 3 semanas, es que son 3 semanas, son muchos días. Son 3 semanas. No sé si antes de concluir el vídeo, rápidamente, me quieres apuntar cuáles han sido tus comidas favoritas en Japón. Sí. Y si quieres recomendar a nuestra audiencia algún restaurante. Si queda alguien por aquí todavía. Si queda alguien. Sí, por supuesto. A ver, es muy famoso el ramen. En Japón lo que más se come es el ramen. Es el plato principal. Sí, no es tanto el sushi, porque el sushi es caro, como en todos los sitios, ¿no? Pues sushi es caro y no es lo que más caro, sí. No es lo que más suelen consumir los locales, a diferencia de lo que pensamos. Es una comida especial, que toman en días especiales. Sí, bueno, como nosotros. Para nosotros quizás, también, no comería sushi cada día, pero es ocasiones especiales. El ramen, yo me he comido de los el ramen más bueno de mi vida, me lo he comido en Japón. Udon, más bueno de mi vida, me lo he comido en Japón. Y yo no soy mucho de udon, tengo que decir, pero hemos comido udones súper ricos, con curry udon también. Udon de curry es espectacular. En Kioto, que probarlo. Sí, wagyu hemos comido también, wagyu, ¿no? Como wagyu formas, con arroz, como también hamburguesa de wagyu. Oh, qué bueno. Yo creo que también de la mejor en Kioto. De Kobe. La mía era de carne de Kobe. Sí, también lo comemos. Es de las mejores hamburguesas que me he comido en mi vida. Y los precios para comer ahí, los precios para turistas que venimos con el euro, por ejemplo, con el cambio, nos sale muy bien de precio ahora. Sí. La verdad que puedes comer... Se come barato. Sí, barato. Si vas a Wagyu, sube un poco, pero nada que ver. No es precio europeo, o sea, para lo que comes está muy bien el precio, ¿eh? Pero, o sea, puedes comer más barato o más caro, depende de tus preferencias. Y algo así que... bueno, mi favorito, que no se ve mucho, pero ha sido un descubrimiento, el sándwich de huevo. ¡Ostras! Sí. Que hemos dicho que se llama tamago sando. Sí. Sándwich de huevo que puedes encontrar... en todas las tiendas de conveniencia. Sí, en todos los 7-Eleven, Family Mart, 7-Eleven... Y muchos días lo tomábamos para desayunar. Sí, era nuestro desayuno de cada día. Nuestro comfort food, ¿no? Sí, comfort food. Oh, buenísimo, increíble. Es una tontería, pero bueno. Está muy bueno, lo tenéis que probar. Es una tontería, pero hay mucha gente que se va de Japón sin comerse un sándwich de huevo y no os lo podéis permitir. No, de hecho lo hemos hecho en casa nosotros y todo. O sea, lo podéis hacer luego en casa a vuestra manera. Pero, increíble. O sea, es una tontería, pero me encantó. Y bueno, hemos probado otras cosas también, ¿no? El tonkatsu, que comimos en Osaka, por ejemplo, ¿no? Que es la carne rebozada, digamos, ¿no? Sí. Empanado, un filete empanado. Filete empanado, sí. Y en Osaka comimos uno súper rico, era una cadena. Gyokatsu, me parece que se llama. Gyokatsu, riquísimo. Muy bueno. Súper rico. Así que, bueno, hemos probado en realidad yakitori, también hemos probado, ¿no? O sea, las bolitas estas de pulpo que decíamos antes también, en Osaka también las probamos, que era... no recuerdo el nombre ahora mismo.
Ah, sí, takoyaki. Takoyaki. Takoyaki no nos gustó tanto, ¿verdad? Nos pareció, la gente le gusta mucho, en nuestro caso vimos que el pulpo estaba un poco duro, pero me han dicho que es probar, podéis probar varios sitios porque es comida callejera, hay mucha gente que le gusta mucho y bueno, ya que estáis en Osaka hay que probarlo. Sí, y luego, bueno, pues probamos algún mochi, ¿no? También nos Sí. sorprendió que las pastas, dorayaki, por ejemplo, no está relleno de chocolate. No, está Como lleno lo de tenemos. pasta de judías. Pasta de judía, ¿no? La mayoría está relleno de pasta de judía, Sí. que está bien, Sí. pero Con chocolate está más bueno. con chocolate sí. Tal cual, o sea, es que tampoco somos muy... Nos contenemos mucho nosotros Sí. con el dulce. Y luego el sushi, ¿no? Tuvimos una experiencia un poco extraña. Uy, eso da para otro podcast. Esto da ¿verdad? para otro podcast, sí, de sushi. Pero luego fuimos a un restaurante espectacular. Que era, bueno, el tip que nos habíamos guardado, ¿no? De Akihabara. Eso es, Akihabara. Fuimos a un restaurante por recomendación de un amigo que había visitado Japón, y es un restaurante al que van muchos españoles, ¿no? Porque bueno, hay un señor, trabaja el dueño, él solo, en una barra, un sitio muy chiquitín, Sí. tienes que reservar, lo podéis escribir por Instagram, habla inglés y un poquito de español también, ¿no? Y es increíble, el sitio se llama Sushi... For You. Fish for You. Fish for You. Fish for You, ¿verdad? Sí. Y ese sushi estaba espectacular, la experiencia fue increíble. Sí, el mejor sushi de mi vida, vaya. Sí, es un local, totalmente. es una barra donde el chef tiene su pescado del día y tú eliges cuántas piezas quieres de nigiri o de roll y él te sirve al momento y puedes coger más si luego quieres más, va hablando contigo, te explica cada plato. Creo que caben 5 o 6 personas, no caben más, es un sitio sí. súper pequeño. Muy cookie. Así que una experiencia única. Yo creo que es visita obligada para todo el mundo porque es que es el mejor sushi. Pudimos muy hablar buen con precio. él también. El tío es un máquina, vaya. Sí, muy majo, muy simpático. Sí. Un japonés súper simpático. Cuidará de vosotros. Muy salado, muy salado. Un salado. Sí, exacto, exacto. Y- Así que, nada, esas yo creo que... Sí. Hemos probado más cosas, pero bueno, eso sería lo que... Sí, a mí también me gustó muchísimo. Si vais a Kioto y queréis ramen, Engine Ramen. Sí. Hay un restaurante de Kioto muy famoso por el ramen porque, bueno, creo que está en la guía Michelin y es muy popular y tal. Siempre y hay siempre mucha cola. Estaba bien, pero Engine Ramen me pareció como con una personalidad mucho más fuerte, ¿no? Tiene Sí. lo que es el caldo era más espeso, Increíble. muy particular. El local, pues un local muy rockero, muy chulo, muy Y la bueno. zona es muy guay también. Hay zona mucha muy restauración por esa Yo zona. es el mejor, creo que es el Mejor ramen. mejor ramen que comimos. Sí. Y bueno, luego mi restaurante favorito junto al de sushi de Fish for You es el de Okinawa. Ah, bueno, claro, cierto, cierto. Sí, ¿cómo se llamaba el restaurante? ¿No lo tenemos apuntado? Tu... Vamos a dejarlo apuntado en la descripción. Oye, es que... Tucano. Bueno, Sí. era increíble ese Tucano, algo sitio. así, efectivamente. Era como un mix, ¿verdad? De comida mediterránea. Sí. O sea, lo necesitábamos ya, comer un poquito de comida que conocemos. Comida mediterránea con japonesa, era una fusión, ¿no? Sí. Un poco fusión. Y estaba increíble, comimos mejillones, de hecho, ¿no? De hecho nos Como mejillones a la pusieron... marinera. Sí, y nos pusieron como pan Sí. para mojar, wow, como con una salsa de vino, Sí, ¿era? sí, ¿Era? sí. Tenían sus vinos. Sí, Era un local aparte muy bonito, muy pequeño. Éramos los únicos no japoneses. Y el chef y todo el staff, la verdad que son gente increíble. súper maja, Hablamos locales. con ellos, de hecho fuimos 2 veces. Sí, fuimos 2 veces. Estuvimos 3 días y fuimos 2 veces. O Sí. sea, y ya nos conocían la segunda vez y es muy guay. Era todo local, todo eran locales. Sí, Sí, y comimos un atún, bueno, increíble. increíble. Toda la comida estaba impresionante. Sí. Sí, así Y- que súper recomendado también. ¿Sí? ¿Algo más o...? Yo creo que más o menos... Muchas cosas, pero yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Si alguien queda, muchas gracias por escucharnos o vernos Gracias. tanto rato. Sí, gracias. Espero que os haya parecido interesante y que os sirva cualquier cosa. Estaremos encantados de Sí, de responder responder. vuestras preguntas, vuestras dudas. Eso es. Y bueno, y quizá en algún momento hay que mencionar alguna cosita más que me gustaría haber dicho, pero lo más importante creo que ya lo hemos cubierto. Ya está cubierto. Sí, pues Sí. por mi parte también muchas gracias. Como Ya dice está. mi mujer, cualquier cosa, en los comentarios os respondemos.
Y nada, muchas gracias. Disfrutar vuestro viaje a Japón. ¿Si vas a ir a Japón? Sí, sí. Y nos vemos pronto, ¿verdad? Esta es vuestra señal. Si Esta es tenéis vuestra dudas, señal. es vuestra señal de ya. Reservadlo. Y nos vamos a ver en el siguiente episodio. Hablaremos otro tema distinto, Sí. pero esperemos que os guste también. Exacto. Que nada, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Adiós. chao. Chao.